Tocadiscos. El tocadiscos, sí, ponemos discos de decoración y todo. Ya vamos a empezar a hacer algunas cosas de música en Yamil también. Sí. A ver si las podemos... En casa había uno, pero de estos largos. Ah, claro. ¿Te acuerdas? Los delgados largos. Ajá. Y que tenían como una tapa de... Era plástico. Uh-huh. Que Westinghouse, no, como era una de estas marcas Westinghouse, gringas sí. viejas. Technics. No, eso era muy Whirlpool. sofisticado. No era Whirlpool, era Westinghouse. Hay una que era, no sé si de Philips, de uno de esos, que era la segunda marca era Westinghouse. Sí. Y eso había salud de café. Hablando de agua. Bien. Sí. ¿Cómo estamos, Javier? ¿Ya? Estamos perfectos y estamos grabando. Va. Bien. Gracias por venir, primero. Gracias, Hernán, por la invitación. No, por favor. Un gusto estar acá. Ahora te presento. No hacemos muchas presentaciones, eso lo digo siempre, pero justamente hace unos días metimos un video que anduvo bastante bien, uno de los capítulos que hicimos, y cuesta hasta creerse que funciona, ¿me entendés? Porque uno ve cómo empiezan a caer comentarios y son positivos y empiezan a caer vistas y no, que me gustó y vi ya otro capítulo por lo otro. Entonces nada, como que agradecer la buena onda y porque sí me da vergüenza todo eso. Porque para mí es como medio irreal todo. Como estamos acá encerrados nosotros, es como que tiramos al éter y ojalá funcione y se sintió chido, digamos. Si alguien lo pesca y luego es un poco publicidad boca a boca y digital, le recomiendo este material. O muchachos, vean esto. Claro. Se lo recomiendo. Y así vas generando atención, ¿no? E interés también, que van de la mano, ¿no? El interés lleva la atención. Y por eso agradecerte, digamos, que estás acá, a vos, a Emilio Godoy, periodista, especialista en medio ambiente, reciente receptor del premio Príncipe de Alberto II de... ¿Dónde era Alberto? De Mónaco. De Mónaco. Y por la UNCAM. UNCA. Es la Asociación de Corresponsales de Naciones Unidas en Nueva York. En Nueva York. ¿Y a qué se debió? Más a qué se debió, vamos a eso después. Primero, ¿qué significa ese reconocimiento? Primero, más que para vos, ¿qué significa el reconocimiento? O sea, ¿qué es lo que premia? ¿Qué es lo que significa en el ambiente? Sí, el premio distingue cobertura ambiental y climática en temas relacionados con agua, con biodiversidad, con otras cosas ambientales. Y si bien ese premio en particular es relativamente joven, es uno de los mayores galardones ambientales en el mundo. Hay 3 categorías, 2 son un poco más antiguas, digamos, que premian la cobertura de las agencias distintas que tiene Naciones Unidas, ¿no? Sobre población, sobre desarrollo, medio ambiente, etc. No sé cuántas agencias tiene la ONU, pero son muchísimas. Entonces, el premio reconoce ese trabajo. Y por una parte es un reconocimiento a una cobertura climática desde diferentes enfoques, pero al mismo tiempo es un compromiso de continuar con este trabajo. Por ejemplo, lo vamos a hablar acá, de hablar de temas urgentes para la humanidad, para nosotros como especie humana y para el planeta. Y implica también pues, seguir atendiendo todos estos temas. Hablar de esta crisis múltiple que nos envuelve y que está vinculada. No se puede hablar de una sin la otra. Y que tenemos que enfrentarla. Es la mayor historia del siglo XXI. O mejor dicho, es la historia del siglo XXI que organizaciones, periodistas, la academia, tenemos que abordar desde diferentes perspectivas. Ok. Y para arrancar un poco en tema, ya que lo explicás así de manera tan didáctica, yo creo que hay un problema entre la sociedad
que se ve reflejado igual, si ves los otros episodios que grabamos del podcast, yo te puedo identificar dónde está la similitud de la misma problemática. Porque siempre volvemos a lo mismo. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención, que es una posibilidad muy limitada del ser humano, que es que podemos ver, hasta el día de hoy, solo podemos ver los temas hasta cierto punto. Entonces muchas veces caemos en cuestiones muy importantes con material apócrifo o con tweets o con medias verdades y después, bueno, lo que se conoce ahora como fake news y toda la... Y hasta a veces, fíjate lo complicado que se vuelve, porque el periodista, en tu caso o el que sea, puede estar queriendo descubrir y echar luz sobre una problemática re importante, pero se puede hasta equivocar. O sea, hay fe de ratas. Es algo importantísimo que exista y que se sepa. Todos tenemos esa posibilidad. Pero creo que lo más importante es delimitar o al menos tirar sobre la mesa los conceptos más importantes de medio ambiente desde la mirada periodística, porque también eso es algo que hay que entender. Vos no sos médico, no sos climatólogo, no sé. Ni ingeniero Ni tampoco. ingeniero, nada. Entonces, Sí, claro. investigás desde tu mirada y desde tu lugar. Si podemos hacer como una editorial, digamos, de cuál es esa mirada del periodista, qué ve el periodista y cuáles son los conceptos que vos te encontraste más relevantes dentro del esquema de algo tan grande como el medio ambiente. Por algo también me dijiste, hablemos de agua. Sí. Mira, el punto general, yo creo que el punto de partida es una mirada transversal, porque el tema climático nos afecta a todo lo que hacemos. Y te voy a poner un ejemplo sencillo, ¿no? O dos mejor. Estamos bebiendo café rico, esto es agua. Y es un cultivo que está expuesto a los efectos de la crisis climática. ¿Por qué? Porque el buen café crece sobre 800, 900 metros sobre el nivel del mar. Pero ¿qué pasa? Está subiendo la temperatura en esas zonas. Y eso cambia el ecosistema, cambia la forma en que crece la planta y se adapta. Cuestión de humedad, por ejemplo. Y la hace víctima a plagas. La roya, por ejemplo. Eso lo vimos en México hace como 4 o 5 años, que la roya devastó cultivos de café en México en zonas donde nunca había estado, zonas altas. Entonces, ¿qué pasa? Subió la temperatura. Migran. Y eso crea condiciones favorables para que lleguen plagas. Entonces, el café está en un tremendo riesgo. Y ese es un aspecto. Otro es sequía. Si no llueve, ¿qué van a hacer los caficultores? ¿No? Sí, en los beneficios de café se puede reciclar agua, por ejemplo, la puede reusar. No es como la cerveza que nos gusta y que también vamos a hablar de ella. Ahí es otro tema. Entonces, están en un dilema muy, muy complicado. Entonces, mirar transversal, porque afecta todo lo que hacemos. Lo que comemos, cómo nos transportamos, cómo nos vestimos, cómo dormimos. Y ahorita estamos en un ambiente controlado, pero ¿qué pasa si baja la temperatura? Claro. Y hay mucho frío. O sea, cómo el inmueble reacciona ante esas temperaturas. O por lo contrario, si sube mucho la temperatura, ¿en qué condiciones vamos a estar? Claro, En este sitio. tenés que empezar a usar lo que acá le dicen clima, aire acondicionado, y entonces empezás a gastar más electricidad. Es decir, rompes un ciclo que igual sería más correcto decir, seguís rompiendo un ciclo, porque el hecho de que ya hayas puesto aire acondicionado significa que ya rompiste con el ciclo del bioma donde está ese aire acondicionado puesto. Entonces, ¿cuáles son las partes de ese ciclo? Depende de cada lugar o de cada ambiente que estemos hablando, pero lo ejemplificaste muy bien, porque si metes un aire acondicionado va a ser más electricidad. Y esa electricidad, en el caso de México, viene mayoritariamente de petróleo. Y entonces vamos a seguir extrayendo petróleo o seguir importando petróleo o combustibles fósiles. Entonces estás alimentando un ciclo
que simplemente va a afectarnos mucho más. Y eso lleva a otras ¿Cómo? cosas, ¿Y ¿no? podés ejemplificar un poquito más o trazar un poquito más el camino ese del petróleo a la electricidad? ¿Cómo sucede? Bueno, de hidrocarburos, de combustibles fósiles, México genera electricidad especialmente de petróleo y gas. Es como 80% aproximadamente. Y el resto es hidroeléctrica, que depende de la lluvia. Entonces, si no llueve, pues no vas a tener materia prima. Claro. Eso le pasó a Brasil hace 20 años. Y está bien estudiado, ¿no? De que no puedes tener una infraestructura que dependa de un elemento que no controlas. Y más si vas a estar metiéndole Exacto. ficha al medio ambiente y te va a estar cambiando, no vas a poder Exacto. pronosticar. Entonces, no llueve, te jodiste, porque tus hidroeléctricas van a estar paradas. Entonces, no es una buena apuesta para tener una matriz energética. Y el resto viene de un poco de energía solar, de energía eólica, de geotermia, poquito energía nuclear, que es como 3-4%. Entonces, la gran mayoría es petróleo y gas. Petróleo, México produce una parte de lo que necesita y tiene que importar. Primero porque ya no hay petróleo de fácil obtención. O sea, los grandes campos y eso están agotándose. El gran descubrimiento de un campo que se llama Cantarell en el Golfo de México, eso fue en los 70s, ya se está agotando. Y no hay grandes descubrimientos tampoco. Es decir, ese petróleo fácil, barato de obtener, se está acabando. Eso crea problemas. Y luego dependen del gas importado de Estados Unidos. Hay muchas plantas de generación eléctrica que queman gas y en el proceso generan vapor y eso mueve turbinas para generar electricidad. Entonces se les llama ciclo combinado porque consumen gas y vapor. Mira. Pero eso ambientalmente es un problema, ¿no? Porque es depender de combustibles fósiles. Y el gas es esencialmente metano, que es un contaminante muy poderoso. ¿Eso produce efecto invernadero? Exacto. Mira. El metano dura poco en la atmósfera debido a una serie de reacciones químicas, no se mezcla con elementos, entonces se deshace y tal, pero tiene una enorme capacidad para absorber el calor que viene del sol o que rebota de la tierra. Entonces, en el corto plazo, el metano absorbe ese calor y eso, como bien dices, lo refleja a... Claro, no lo deja salir. Exacto. Lo rebota a la tierra. Y ahí se te sobrecalienta la tierra. Efecto invernadero, exacto. Entonces, por eso, combatir el metano es fundamental y entonces no podemos hacerlo si seguimos quemando gas. Y lamentablemente, México tiene una infraestructura muy grande en términos de gas. Hay gasoductos que traen el combustible a Estados Unidos. También tenemos el de Rusia que va hasta Europa, que se lo cerró Putin hace poco. Sí, es una mala apuesta y entonces vas a tener esta infraestructura durante 20, 30 años y después ¿qué vas a hacer con ella? O sea, te encadenas a una tecnología contaminante sin avanzar en otras alternativas. Entonces estamos en un escenario complicado y eso pues rebota en todo esto que te he comentado, ¿no? Altas temperaturas, sube el nivel del mar por el deshielo de los polos. Cuando el hielo se derrite, el agua se calienta, se expande. Entonces por eso el volumen aumenta y sube el nivel del mar. Claro. Sí, es como el hielo en una cubetera. Exacto, o en una pecera. Se achica porque las moléculas se juntan, se quedan tiesas vibrando y después cuando ya se vuelve líquido, ahí ocupa más volumen. Exacto, y por eso sube el nivel del mar. Y entonces las ciudades costeras están en enormes riesgos. No solo en México, sino... Tú eres de Rosario, ¿no? Claro, y a orillas de un río, el Paraná. No, pero vos fíjate qué loco lo que pasó con el Paraná hace poco. No sé bien por qué, habría que investigarlo. Pero me acuerdo de estar llamando a mi suegra, a mi abuela, qué sé yo, y me mostraban imágenes del Paraná, que es un río importante, caudal importante. Y estaba seco.
Falta lluvia, sequía. Seco total, no debe haber llovido en Brasil, vaya a saber qué onda. Y totalmente seco. Y la verdad para mí fue un shock. Porque imagínate, vos tenés lo que une, en realidad yo soy de una ciudad que se llama Paraná, que es cerquita de Rosario, y unen los dos estados, lo une un puente que se llama el Puente Rosario Victoria. Ese puente, un puente grande, está bueno, qué sé yo. El tema es que vos veías los pilotes de abajo. O sea, lo veías al puente clavado en la tierra. Y eso... ¿Y eso desde hace cuánto no sucedía, Hernán? No, yo no tengo memoria. 30 y pico de años que nunca vi algo así. He navegado por el río, he nadado en el río, he pescado en el río, lo que vos quieras. Y no, jamás vi algo así. Jamás vi algo así. Y los jamases se llegan. Esos nunca se llegan. Y eso nos lleva al tema del agua. Fíjate, ahí tienes un problema, sequía. Hablamos del café y cómo la sequía les afecta. Y estás hablando de un río importante en una zona y es una zona agroindustrial y navegable porque vienen repuestos de Brasil, cruzan por todo el brazo, se van a Europa, paran en el puerto de Buenos Aires, y siguen viaje. O sea, estamos hablando de un canal económico, industrial clave, digamos, para América del Sur. El agua es fundamental para la vida humana. Si revisamos la historia del planeta, el agua ha jugado un rol fundamental y especialmente en la aparición de la vida y en el surgimiento de las sociedades que se quedaron en un solo lugar, ¿no? Dejaron de ser nómadas. ¿Por qué? Porque había fuentes de agua. Si tú revisas las grandes civilizaciones en el mundo, los mayas en esta zona, los egipcios, los romanos, los iraquíes, etcétera, Mesopotamia, etcétera, o lo que ahora es Irak, se asentaron a orillas de los ríos. Claro. Mira las grandes ciudades, Londres, Berlín, París, están cerca de ríos. Bueno, ¿a qué se le dice un oasis? A una fuente de agua. Claro. Entonces, el planeta es agua como en 70%, si no es más. Claro, es agua salada y hay que hacer matices, ¿no? Todo esto tiene muchos matices. Nuestro cuerpo es agua, somos agua esencialmente. También 60-70% de agua. Exacto. Entonces, el agua es vida, literalmente. Y sin agua estamos enfrentando un riesgo estructural tremendo. Antes de nuestra plática te mandé un mapa de riesgos de lo que se llama estrés hídrico. Decir que hay lugares que van a tener poca agua y entonces van a tener problemas para funcionar. Deja sobrevivir para funcionar, porque el agua está presente en todo lo que hacemos. Le voy a mandar el mapa al Yamil para que lo pueda poner y ahí está en inglés, pero es muy ilustrativo porque hay zonas coloreadas y las más rojas son las más críticas. Claro. Ahí te lo compartí, así en un ratito lo puedes poner y capaz puedo hacer una pequeña explicación. Ahora, quedándonos en el tema del agua, es vida. Entendimos durante mucho tiempo que hay que estar cerca del agua para vivir, para estar mejor, o sea, para tener canales de comunicación, Ahí está. Antes de ir ahí. Para vos, ¿dónde está el quiebre de soltar el agua como algo primordial? Y, no sé, te pongo como contraposición a ser una megalópolis como Nueva York en una isla. ¿Vos dónde crees vos que está ese cisma, digamos, entre algo tan relevante y algo que lo fuimos generando porque nos alejamos de cuidar eso? Una gran pregunta, Hernán. Yo veo dos cosas. Una es que dentro de esta visión antropocéntrica que nos caracteriza como humanos, creemos que podemos dominar todos los elementos de la naturaleza. Y es un engaño mayúsculo. Hay un colega estadounidense que publicó un libro hace unos años que se llama El agua siempre vendrá. No, el agua vendrá. Sí, el agua vendrá. Que dice, el agua encuentra siempre su camino. Sí. El agua encuentra siempre cómo salir, cómo entrar, cómo moverse. Y los humanos no hemos entendido eso. Eso por una parte. Por ejemplo, Ciudad de México entubó todos sus ríos. Claro.
Imagínate. Ahora, ¿cómo serían esos ríos hoy? Bueno, ahí hay muchos debates, ¿no? En el área metropolitana hay uno o dos que sobreviven y están en unas condiciones tremendas, ¿no? El río Los Remedios, por ejemplo, que hasta cadáveres han tirado. Entonces, ¿cómo serían esos ríos si hubieran seguido en la actualidad, ¿no? Es un buen motivo de debate, pero esta ciudad ha luchado contra los ríos. Decidió meterlos en tubos o debajo del asfalto y creyendo que ahí se pueden quedar, ¿no? Luego tenemos estas ciudades que hemos mencionado, cruzadas por ríos, que se han secado con estos calores, ¿no? En el verano reciente, el río Po en Italia llegó, como Cuentas del Paraná, llegó a unos bajos históricos. En Alemania el Rin, que es un río navegable, fundamental para la industria, porque te permite meter y sacar mercancías. Cayó tan bajo el nivel que no era posible navegar. Entonces eso nos lleva a una cuestión de planeación. Y ahí hay ejemplos de todo tipo. Países Bajos, por ejemplo. ¿Por qué se llama Países Bajos? Por el nivel de la tierra. Y lo que han hecho es, mediante planeación y tecnología, ganarle terreno al agua. Es uno de los pocos casos exitosos en donde han logrado vencer una barrera física y geográfica. Pero luego tienes Nueva York, que ahora están construyendo una enorme barrera para protegerse la subida del... En Miami también, ¿no? No, lo de Miami es un caso tremendo porque desde hace años Miami tiene un problema de inundaciones. O sea, la gente tiene una casa y de repente empieza a encontrar charcos en su sala, en el patio, porque el agua empieza a subir. Entonces esas zonas bajas están condenadas a la desaparición. Pero entonces eso te lleva a otros problemas. Por ejemplo, ¿quién te va a asegurar esa propiedad? ¿O a qué precio? Porque la aseguradora te va a decir, sí, le vendo la prima, pero le va a costar carísima. Y luego... Sí, como que es como que te compre una casa de verano en Afganistán, digamos. La aseguradora te va a decir, no, me parece que... O la vuelves casa flotante. O si quieres venderla, bueno, a ver quién te la compra, ¿no? ¿Y a qué precio? Claro, más vale. Regalada, quizás. Sí, no, pasa a ser una inversión de extremo riesgo. Totalmente. Y entonces, y volvemos a esta idea que decía del agua, siempre va a llegar. Indonesia está moviendo la capital. Indonesia es una de las islas grandes, es el archipiélago más grande del mundo. Aquí a mi derecha, arribita de Australia y frente a abajito de China, están trasladando la capital. ¿Por qué? Porque está hundiendo. Hay dos problemas. Sube el nivel del mar y hay un fenómeno que se llama subsidencia, que es por el peso de lo que le ponen encima, y lo estamos viendo en Ciudad de México, la tierra se hundiendo. Se hunde, claro. Entonces ahí ves los dos efectos. Sube el agua, se hunde la tierra. Receta para la inundación. Entonces la están trasladando a otra isla, a zonas más altas. Eso es un mineral. Claro. ¿Y cómo es a tanta gente? Es decir, No, es una tenés que cuestión hacer de otro logística. sistema pluvial ahí, y tenés que hacer otro sistema eléctrico, y tenés que Todo. hacer divisiones para que haya un área comercial, un área de vivienda. O sea, es un problema, es un bajón. Y Buenos Aires, Rosario, Cancún, Los Ángeles, Tokio, bueno, ciudades japonesas, Shanghai, están enfrentando esa misma amenaza. En 30 o 40 años el agua va a haber subido y van a enfrentar a esos problemas. Entonces no es cómo mueves a una población, cómo la convences. Entonces ahí hay una cuestión también de planeación, porque seguro hace 50 años, hace 100 años, nadie pensaba, excepto los holandeses, que algo así va a suceder. Y cómo se preparan, ¿no? Es decir, en México no hay políticas públicas al respecto. Muévase como usted pueda. Tu casa se la va a comer el mar, váyase a las zonas más altas. Y eso nos lleva a otro montón de cosas, ¿no? Las zonas más altas, como está ocurriendo en Florida, son más caras. ¿Quién puede pagar esos terrenos? No es tan sencillo. Entonces ahí entra otra de la política pública. ¿Cómo está el sonido del Yamil? Bien, sí está. ¿Bien? Sí, No, como habla así susurrado, suena bien igual. Pausado. Sí. Es el efecto
tremendista. No, entonces... Y entonces, mira, si ves el mapa de México, que de hecho América Latina se ve relativamente bien. Fíjate los colores. Ujú. Hay un montón de agua en Brasil, en Bolivia, en Paraguay, en Uruguay, Centroamérica, Colombia. Pero mira cómo está Perú. Sí, pero Y mira cómo está Chile México, está cómo está el detonado. Caribe. De hecho, lo de Chile me sorprende porque Chile tiene un riesgo de estrés hídrico muy alto, los mayores del mundo. Y después le sigue México. ¿Ya? Y en México tenemos una situación dual porque del centro del país al sur hay mucha agua y se inunda. Hay muchos ríos, veo un montón. Pero del centro del país al norte la historia es otra porque es una zona más seca. Ahí falta el agua. Claro. Y son zonas de gran crecimiento urbano, por ejemplo, agrícola. Y Requieren entonces... agua. Exacto. Y entonces en 30, 40 años la pregunta es, bueno, ¿qué van a hacer estas zonas para enfrentar sus retos? Las Naciones Unidas tienen un parámetro de, son 100 litros diarios para que puedas vivir relativamente bien. Entre ducha, beber, baño, etc. Sí, consumo lógico Exacto. diario. Como calorías de la comida, digamos. Exacto. Pero entonces a este paso habrá zonas donde va a ser difícil cubrir esa cuota. Esa demanda, claro. Sí. Y porque aquí hay varios problemas. Primero hay escasez por la sequía. Desde el año pasado México tiene una sequía tremenda que no había visto en 10 años. Y pero al mismo tiempo hay acaparamiento, ¿no? Porque el agua se va a ciertas actividades según las zonas, ¿no? Agricultura, minería en otras zonas, energía. O sea, yo hablé de las plantas de gas y las hidroeléctricas. Las plantas de gas necesitan mucha agua para enfriarlo. Y eso genera el vapor. Claro. Y no es que después esa agua que sale del proceso vengas y la tires tranquilamente al arroyo, al río. No. Hay que tratarla y aún así puede haber riesgo. O sea, no es solo que la eches y ya. Es un poco parecido. Esa es una de las pocas cosas malas que tiene, según tengo entendido, la energía nuclear, el uso del agua, ¿no? Que también queda muy pesada, aunque ha habido un montón de avances. Es algo de lo que me gustaría también hablar un poquito. Pero también usa mucha agua y otras industrias también, y la ciudad, digamos. Porque en el caso de plantas nucleares, la tecnología occidental se basa en reactores de agua hirviendo, ¿no? Es decir, tienes las barras de uranio en agua, ese es tu factor de modulación. Entonces esa agua hierve o está a cierta temperatura, eso genera vapor y el vapor mueve las turbinas. Y una parte de esa agua regresa al sistema y otra la tienes que limpiar y tirarla, ¿no? Pero sí, la tienen como que tratar y guardar. Había leído que tienen que guardar los toneles, no sé cómo corno los guardan, durante X cantidad de años. Pero esas son las barras de uranio. Cuando ya las usaste y perdieron, digamos, la mayor de su potencia, esas las tienes que trasladar a depósitos. Primero van a una alberca, como acá en Laguna Verde, en Fukushima, a temperatura regulada también, porque si no, la energía que tiene va a evaporar el agua. Entonces necesitas un flujo de agua a cierta temperatura para que estén ahí. Y cuando ya han perdido buena parte de la radioactividad que les quedaba, las tienes que mover a depósitos especiales. En toneles de acero grueso y herméticos, etcétera, para que ahí vayan decayendo y pierdan la mayoría, lo poco de radioactividad que les queda, ¿no? Es otro asunto, el depósito que están construyendo en Suecia, no sé, a 5 kilómetros de profundidad, una locura. De hecho, el agua es un riesgo para las plantas nucleares, porque volvemos otra vez a este asunto del agua como recurso. Muchas de las plantas están a orilla del agua, de ríos o del mar, pues porque es el elemento, ¿no? Ahí tienes el agua, solo la tienes que traer, no te cuesta nada. Bueno, entre comillas. Pero ¿qué pasa con la subida del nivel del mar?
Eso se está viendo en lugares como Estados Unidos. O con la sequía, no vas a tener suficiente agua. Claro. Sobre todo en Europa, que hay muchas plantas a orillas de ríos. Pero en Estados Unidos hay muchas plantas a orilla del mar. Y si sube el mar, ¿qué van a hacer? Ya se vuelve una amenaza, se vuelve un riesgo. Y en el caso de una planta nuclear no es que la levantes y ya... La apago, la apagamos acá, nos vemos. Chao. Un No, bajón. no es tan sencillo. Entonces hay un problema serio de agua. Y eso le sumamos cuerpos de agua muy contaminados en México. Casi que todos los ríos están contaminados en este país. 1 de cada 6 acuíferos está sobreexplotado en el país, al menos. Es decir, el agua que se extrae rebasa a lo que le cae, ¿no? En lluvia, Claro. En afluentes. en afluente y todo eso. Y eso es un riesgo, ¿no? O sea, no podemos seguir bajo este modelo. Hay que cambiarlo y no está haciendo mucho. Yo al respecto. tengo una teoría de que, digamos, como en todo, así como te decía que en todas las charlas podemos volver al mismo punto, a mí me encanta cómo, al menos desde los medios tradicionales, se pone la visión sobre las personas. ¿Cuánta campaña de poné tu granito de arena, separá la basura, cortá el agua, qué sé yo? Ok, va. Yo no te digo que no hay que hacerlo. No soy de esa gente que no niego el cambio climático ni nada, porque aparte no tengo argumentos para no negarlo. Pero a mí me parece que todo el tiempo se le pisa la cabeza al individuo. Se le carga sobre la espalda al individuo la culpa del cambio climático. O sea, es un bajón, porque cada vez que abro el grifo, la canilla, estoy matando a mis hijos, ¿me entendés? Eso es lo que los medios te están diciendo. Porque mi pregunta va al nivel de impacto. ¿Cuál es el impacto de las personas en el uso y abuso del agua? Porque me quedé colgado viendo un poco lo que es Europa, lo que es la parte de Medio Oriente, qué sé yo. Y no me cierra tanto que tengan tanta agua, que no tengan tanta agua algunos países como España. ¿Cuál es el impacto del individuo en el agua? Porque hasta ahora hablamos de gente que hace energía nuclear, de gente que hace energía con vapor, gente que usa el agua para producir H o B. ¿Cuál es el verdadero impacto, según tu leal saber y entender, ¿no? de el individuo, la persona que vive en México, que le tocó vivir, nacer y ya le habían entubado los ríos, ¿me entendés? ¿Cuál es ese impacto que traemos? ¿Cuál es nuestra carga? Mira, hay un rol individual. Hay que verlo en dos perspectivas. Primero, hay un rol individual. Pues son los que consumimos, ¿no? Por decisiones y por cuestiones estructurales. Pero hay que trabajar el plano de la conciencia. Y te voy a poner un ejemplo volviendo al agua. Generalmente la gente abre el grifo y hay agua. Quienes la tienen, porque es otro asunto, ¿no? Eso es otra conciencia que quienes tenemos agua lo hacemos a expensas de grandes grupos poblacionales en Ciudad de México que no la tienen. O sea, el agua de la que gozamos nosotros es parcialmente agua que otras zonas de la ciudad no han tenido. Y lamentablemente es así. O sea, hay un problema estructural ahí. Y hay ahí diferentes causas, ¿no? Políticas, económicas, etc. Entonces, quienes tenemos agua, abrimos la llave y el agua cae. Y no nos preguntamos, bueno, ¿de dónde viene el agua? ¿Qué implica que tengamos agua? ¿Y qué puede pasar si no la tenemos? Por ejemplo, esta ciudad depende mayoritariamente de agua que se la debemos a los bosques del Estado de México. Mira. Del otro lado de la sierra hay bosques bien cuidados que permiten que haya agua. El sistema Cutzamala es un conjunto de presas que tienen agua por esos bosques. Y entonces la ciudad trae como 60% de esa agua para acá. Es una tontería porque el consumo eléctrico es brutal. Imagínate, tienes esa agua en las montañas. La mueves pasando la montaña y la traes para acá. Es un gasto energético brutal. Y además de eso, tenemos un sistema obsoleto
cuyas fugas son como el 40%. Para. ¿Cuánto? 40% aproximadamente. Se fuga. Sí. O sea, de 1 m³ de agua que viene, entre 30 y 40% se pierden las tuberías porque están rotas, no les ha dado mantenimiento. claro, para que se entienda, yo compré un día con Morsi, compré esta taza. Ujú. Vos me estás diciendo que el que hace estas tazas, si usase el modelo de negocio del agua, de cada 100 se le rompen 40. Claro, insostenible. Es una... No, y no porque estén mal hechas, sino porque son viejas. Claro. Y porque esta ciudad, recordemos, esta ciudad está sobre zonas lacustres. O sea, abajo hay agua, Ujú. porque eran lagos. Cuando vivían los aztecas y Sí, sí. eran los españoles. Vayan al, Eran- al Museo de Antropología y te muestran cómo eran todos Sí, tan bárbaros. o dense una vuelta, ahorita que todavía hay un poco de tiempo de vacaciones, a Xochimilco, a En Tláhuac, Xochimilco, claro. todas esas zonas, ahí se ve con mayor evidencia, esto es agua. Y abajo, o sea, en el subsuelo, sigue habiendo agua. A mí me Entonces pasaba en eso la mueve el oficina, terreno. ¿Qué te pasa? que había días que llovía un poquito y del subsuelo del estacionamiento brotaba agua. Claro, yo en mi inconsciencia, yo dije, ¿qué sé Pero no yo? había fuga en la tubería, era del No, era terreno. del río, claro, porque es ahí por donde está Tlalpan, no Tlalpan, Juanacatlán, Ah, claro. ahí cerca Hay del un- bosque de Chapultepec. Claro, el tipo me explicó, es que acá abajo pasa un río. Sí, sí. O sea, los que estamos equivocados somos nosotros de estar Volviendo acá. al punto, exacto. El agua siempre llega. Sí. El agua siempre llega. Entonces, ¿qué pasa? El fenómeno de lo que comentaba antes, la subsidencia. Abajo el terreno está moviéndose, porque no es compacto. Como hay agua, se está moviendo. Le meten un montón de peso encima a edificios, autos, carreteras. Entonces, eso te golpea las tuberías, eso la rompe, tiembla, como Claro. suele pasar en esta ciudad. Entonces, todo eso te arruina las tuberías, no importa cuándo. Imagínate, si son viejas, pues con mayor razón. No, y aparte encarece el doble, así como te encarece traer el agua, te encarece arreglarlo, porque no es lo mismo sacar una tubería en un lugar seco, arreglar, romper, pasar, que cuando tenés que empezar a maniobrar porque el lugar no es tan hóspito, vamos a decir. Y aunque uses tuberías flexibles, ¿no? Porque esto de poner cemento o acero ya no funciona mucho por eso, ¿no? Depende del terreno. Pero ahí tienes una enorme pérdida de agua. Eso es uno. Dos, costos. El agua acá es baratísimo. Sí. No refleja costos. O sea, no estoy diciendo de que se encarezca y entonces simplemente agudicemos las injusticias que padecen varias zonas de la ciudad. Pero tiene que haber una revisión ahí, porque es un sistema que no funciona, ni económico ni técnico. Y tres, acá llueve fuerte, cuando llueve, y esa lluvia se va a la alcantarilla. La estamos desperdiciando y es una posible solución. ¿Y qué hay de que la lluvia hoy en día, había leído justo que la lluvia hoy en día no podía ser utilizada por el tema de romper el ciclo? Sí, ese es uno de los problemas que acarrea la regulación de agua y lluvia. De hecho, cuando instalan sistemas de captación de lluvia, le dicen a la gente, deje pasar las primeras 2 lluvias, porque eso es lo que limpia la atmósfera y trae todas las impurezas, contaminación, etc. El problema es que hay contaminación que está presente siempre, ¿no? Entonces, la lluvia la va a traer al suelo. Entonces, sí, hay que meter filtros muy completos para quitar la mayoría de esas impurezas. Y también el destino de esa agua, para regar, para el baño, quizá para, bueno, si la hierves puede servir para cocinar, pero no para bañarte, por ejemplo. Entonces ahí hay, eso es una medida entre una serie de políticas que acá no es la solución mágica, porque no la hay. Acá no hay soluciones mágicas y eso nos lleva a la responsabilidad individual. Las acciones individuales son importantes, ¿no? Por una serie de razones, pero tienen un límite bien marcado. Sí, podemos dejar de usar plásticos,
sí podemos reciclar, sí podemos hacer un uso eficiente del agua o reciclar agua, etc. Pero esto es una barrera porque no estás generando cambios estructurales. Y lo que necesita esta situación son cambios estructurales, volviendo al tema del agua. No perder el 40% de Por camino. ejemplo. O sea, básico. En nuestras casas tú y yo podemos bañarnos rápido, reusar agua. Lo de la lavadora lo usas para regar o lo usas para el baño. O en el baño tienes un sistema de retroalimentación en que desperdicias muy poco. Pero eso no incide en el 40% de pérdida. Está en el de tu casa y está bien. Pero al sistema no lo está cambiando. Esos problemas de injusticia hídrica, esas fallas, no estamos ahí influyendo mucho. Y por ejemplo, lo del agua, esto me da otra cosa, al otro asunto de la cuestión individual. Vinculando agua y comida, ya mencionamos lo del café. Hay una tendencia como tú comes carne, entonces estás contaminado. Quienes quieren un sistema alimenticio más justo no van a ganar el debate con el dedito. No, Tú nadie, comes carne. Claro. O mira, tu café y tu cerveza, cómo consumen de agua. El dedito acusador. Eso no va a llevar a ninguna parte. Y precisamente el argumento fundamental es el agua. ¿Por qué? Hoy se habla mucho de que hay que producir más alimentos. Porque la población está, ya somos 8.000 millones de personas en el planeta, la demanda va creciendo, en la medida en que la gente tiene más dinero consume más comida, eso se ha visto en consumo de proteínas, por ejemplo, acá en el sudeste asiático, ¿no? Pollo, carne, cerdo, se ha visto un aumento. Sí, terrible. Los chinos llevaron a Argentina un chingo de criadero de porcino. Es impresionante, o sea, yo trabajé un tiempo en un matadero de vaca, en el Swift, en Rosario, piola. O sea, era como estar en una carnicería. Estaba todo bien. Pero la de los cerdos es horrible. Sí, Eso es tortura, es tortura, mal. La cantidad de enfermedades que hay ahí por cómo los tienen es terrible. Y lo que les da en los antibióticos. Entonces, ok, hay que producir más comida. Bueno, ok. ¿En cuál tierra? ¿Hay tierra disponible para producir más comida? Asumamos que hay tierra. Si hay terrenos aquí, allá, y sembramos comida. Hay tierra. Agua. Ya, ¿Hay tierra? Ok. ¿Dónde está el agua? claro. ¿Hay agua en esa tierra para producir comida? ¿Y a costa de qué? Porque, vuelvo a mi ejemplo. Los que tenemos agua, la tenemos parcialmente a expensas de la gente que no la tiene. Entonces, vas a meter agua para producir comida. ¿Y quién va a pagar la factura? Y aquí hay una pregunta muy importante, y eso me lo dijo un especialista, un amigo especialista. ¿Qué implica llevar agua a donde no la hay? Ya que hay agua, aquí no, y aquí vamos a poner un sembradío, o una nueva colonia, una fábrica, lo que quieras. ¿Qué implica que yo agarre el agua de aquí y la lleve ahí? Subirle a la huella de carbono. Tiene muchas consecuencias. Vas a generar más población, más tráfico. Y el puro hecho de desplazar agua de aquí para allá. Entonces, ese tipo de argumentos son los que necesita el sector alimentario para tener un sistema más justo, más desacoplado de la comida con mercancía. Ves que el café cotiza en Nueva York. Entonces, están viendo si hoy subió, bajó, cómo se movió y cómo está el contrato a 3 meses, etc. Es una locura. Pero esos son el tipo de argumentos con peso que se deben usar en el debate para fomentar cambios. ¿Y por qué llevo esto a este tema? Votamos con el estómago todos los días. Hay una diferencia entre si tú eliges un café de una cooperativa pequeña, orgánico, que invierte en educación, que le pagan a los productores, o
compras el café solo de una marca muy conocida. Hay una diferencia fundamental. Es una cuestión política. Y ahí la elección individual es importante. Porque es una decisión política. Es como beber una cerveza artesanal y una comercial. Más allá de la mamonería. Uh-huh. No, entiendo dónde vas, sí. ¿Sí? ¿Ves? O sea, hay una diferencia entre elegir uno u otro. ¿Me traes una La pasión porfa? gana. Claro. No te preocupes. Hay una diferencia fundamental en esas elecciones. Y esas elecciones pueden tener influencia en todos estos cambios sistémicos. Sí, pero vos fíjate, ¿ves? Ahí es donde yo te quiero decir que sí. Te quiero decir sí. La verdad, cerremos acá, nos vemos, ya tenemos la solución, pero... Gracias, loco. Pero... De nuevo, solamente... Falta algo. De nuevo, Sí, falta algo. no solo falta algo. Solamente estamos viendo lo que un ser humano con una posibilidad de gasto totalmente limitada, De acuerdo. con un chingo de problemas estructurales aparte, donde tenés que resolver tu educación, la de tus hijos, tenés que resolver tu cuestión moral con tu comunidad, que eso es algo que no se habla, tenés que resolver muchísimas cosas, y los otros tipos pierden el 40% del agua de camino, y bueno, eso hay que mejorarlo, ¿me entendés? Como que queda en el... A mí me da una angustia porque solamente fomenta el dedo acusador que vos decís, que yo en eso sí estoy totalmente de acuerdo. El dedo acusador ese que se levanta para decir, vos pensás esto, vos pensás lo otro, pero nadie mira al... El otro día dimos, en el capítulo que sale hoy, dimos el ejemplo del político este que le puso agua a los medicamentos oncológicos, ¿me entendés? O sea, brother, yo creo que las personas podemos ser una mierda. No te estoy diciendo que no, que podemos ser ventajeros, que podemos ser lo que vos quieras. Porque estamos todos en una situación muy difícil y muy complicada que es aprender a vivir. ¿Me entendés? Para mí no es así nomás. Entiendo inclusive a los que piensan distinto como yo en cuestiones políticas, entiendo a los que piensan... Yo no le echo la culpa al que piensa distinto que yo. Pero me da una angustia de que no sea mucho más fácil darse vuelta y decir, che, estamos votando a esto. O sea, está claro de que pierden esto. ¿Por qué buscamos soluciones en cuestiones identitarias o soluciones? Por ejemplo, algo que decís que me llama la atención es el agua que nosotros usamos es a costa de. Lo entiendo de nuevo, pero yo estoy seguro que no gasto tanta agua como el que pierde el 40% del agua. Ni a palo. Ni vos, ni yo, ni todo lo que estamos en la Ciudad de México. Porque eso deben ser miles de millones de litros de agua. Y las personas a las que le falta agua deberían venir con nosotros y nosotros deberíamos ir con ellos a decirle, muchachos, ¿y el agua dónde está? ¿El agua dónde está? ¿Dónde está la plata que se robaron del agua? ¿Qué pasó? No, a mí es una pregunta bien interesante porque si uno dice, no, en tal zona hay agua. Ok, ¿y dónde está el agua? ¿Quién la tiene? Y hay un montón de problemas. Pero lo que mencionas de la cuestión política, debe haber movilización política porque la solución está clara. Esta no es una solución económica, tecnológica, de allá llegar con la varita de Harry Potter y componemos esto, tinga aquello, tanga, no. Es una solución política y eso requiere movilización de la gente. Y eso requiere conciencia y una serie de condiciones. Fíjate que el Partido Verde en Alemania le tomó 30, 40 años llegar al poder. Hoy son cogobierno con nuestros partidos, pero es un partido de peso en el gobierno. Tiene carteras muy importantes de economía. Y les tomó 3, 4 décadas. Eran partidos marginales. Y empezaron, en Alemania el ecologismo empieza con la oposición a las plantas nucleares, a la energía nuclear.
Ese es el origen de todo eso. Y fue migrando a otros temas, ¿no? Contaminación, los fósiles, etc. Entonces les tomó años llegar al poder, y en Europa los partidos verdes están tomando cierta preponderancia con el tiempo, ¿no? Cada vez ganan más escaños o ganan alcaldías, pero en América Latina no hemos visto eso, ¿no? ¿Y qué pensás vos del desarrollo económico y vamos a decir, de que sobre cierta cuestión económica en una sociedad para que pueda tener el tiempo de pensar en estas cuestiones verdes? Por ejemplo, una vez escuchaba a un señor, no le confíen mucho, porque él venía de ser lobista para BP. Entonces, lo que diga, o sea, el loco sospechoso. Claro, o sea, se notaba que la ciencia la sabía, porque tenía todos los datos el chango. Y era doctor y lo que sea, ingeniero, todas esas mierdas. Ahora, el tipo dijo algo que es una realidad. Cuando nosotros buscamos en países como este, o Argentina, o India, China, buscamos que se vuelvan más verdes, les estamos pidiendo, él decía, que apaguen plantas contaminadoras que son los que recién le están empezando a dar esa cuestión de progreso económico que le van a permitir entender lo que nosotros podemos entender hoy a cierto nivel sociocultural, económico, que tiene como una correlación, porque ya te llegó el agua. Entonces, ahora que ya te llegó el agua y que ya podés tomar la cerveza y que esto, que lo otro, decís, bueno, voy a ser consciente y voy a ahorrar, por ejemplo. ¿Vos qué pensás de ese tipo de aseveraciones? Mira, eso nos lleva de nuevo al agua. Una de las hipótesis que tiene mucha fuerza de la desaparición de los mayas, de los grandes ciudades mayas en Mesoamérica, fue el agua, una sequía que llevó a un colapso del sistema político, de la actividad económica. Hubo problemas y se fueron. Entonces, aquí el asunto es cómo vive una sociedad con recursos finitos. No, pues, mira las dimensiones de esta habitación, mide tanto por tanto, la pared, el techo. ¿Cuántas cosas puedes meter acá? No es infinito, el espacio no es infinito. No, son X metros cúbicos. Puedes meter esto, volumen. exacto. Es una cuestión física, ¿viste? Claro. Es una cuestión física. Y en el plano social pasa lo mismo. ¿Cómo puedes avanzar con recursos finitos? Entonces, los defensores de los fósiles dicen que es injusto que estos países en desarrollo vean coartadas sus posibilidades solo porque los quieren verdes. Esa es una justificación para defender ese modelo. Porque en el fondo lo que están haciendo es prosperen, entre comillas, a costa de los mismos errores que nosotros ya cometimos. Exacto. Es que mira, eso tiene un chingo de sentido. Todo está en la historia, hermano. Literalmente casi todo está en la historia. Pasa que no somos buenos estudiándola, menos aprendiendo de esos errores. Bueno, también hay que tener en cuenta que recién hace un par de miles de años, que no es mucho, aprendimos a contar la historia. Y no hace mucho que codificamos un lenguaje y lo aprendimos a escribir. Y hace muchísimo menos que... O sea, a veces yo me pongo a pensar, digo, esto por fumar mota, ¿no? Pero yo, che, qué loco, ¿no? Hoy vos vas prácticamente a todo el mundo y un inglés básico tienen. ¿Me entendés? Donde vos pedís algo, qué sé yo. Y uno lo toma como, lo aprendieron en la televisión, esto, lo otro, pero es maravilloso. O sea, es comunicación a nivel global y creo que es una de las cosas muy importantes que a veces se le tiene miedo y capaz que sería una de las puntas de la solución. Una unificación lingüística, qué sé yo, porque justamente tenemos que entender bien la historia de todos estos lugares que hasta ahora no han sido codificados en un lugar común. Entonces vos vas a tener la visión de México de tal lado, yo de otro, el mexicano del norte desde otro lado, el mexicano del sur de otro. Entonces, no sé, me pareció eso de cómo la comunicación
puede ser la que termine salvando todo esto. Y mira, Porque si no estás en un problema de una sábana corta. sí. O empezás a contaminar y ojalá te dé el tiempo para no contaminar tanto, o no contaminás nada y te cagás de hambre, digamos, y vivís como si estuviese en el siglo V. Sí, un paisano tuyo, Martín Caparrós, decía que Libro amplio. los países ricos quieren que los países en desarrollo sean pobres pero verdes, ¿no? Hay algo de razón en eso, pero el punto es, el asunto es que antes no había alternativas. De una. Más allá de que las petroleras sabían que ocasionaban sus productos, había muy pocas alternativas a esto. Hoy, cuando tienes un menú de opciones que sigan haciendo gas, que sigan quemando gas o que construyan una refinería, hay opciones hoy, mucho más baratas incluso que el gas o la refinería. Entonces, Europa ahora, sobre todo después de la invasión rusa a Ucrania, quieren que África les dé gas. Hay opciones. ¿Para qué le piden gas a África? Pues hoy hay opciones. Hace 40 años quizás eran menos. O no se han explorado. Pero hoy hay opciones para hacer cosas. El asunto es lo que mencionaba antes. Si nuestra pretensión es... Tenemos esta taza, blanco con rojo, y la vamos a utilizar en otro sitio, pero en vez de blanca y roja va a ser verde, pues la misma taza, del mismo tamaño. Es un error. Claro, no. Porque eso nos ha llevado a los problemas que tenemos hoy. Claro. O sea, no es posible pensar en pasar de un modelo fósil a uno renovable sin cambiar nada. Es una tontería. No tiene sentido. Bueno, eso se llama, tiene un nombre, es el gatopardismo. Hacer de todo para que nada cambie. O sea, tiene... ¿Quién fue el que lo escribió? Creo que era un italiano. Ahora volvemos al tema del agua, pero también vos sos guatemalteco, sí, ¿no? Vamos un poco a vos también para construir un poco el personaje de cómo llegaste a interesarte sobre estos temas, ¿no? Porque tranquilamente podrías estar... A vos te gusta el fútbol, el deporte, capaz te gustaría, no sé, relatar o ser periodista deportivo, pero por algún motivo vos decidís y es tu pasión, digamos, estar persiguiendo la lucha quijotesca del medio ambiente. Y este es un poco un espacio que se trata un poco de eso. Entonces, ¿qué fue lo que vos de chico tuviste algún contacto o fue más de grande? ¿Vos sos de Guatemala capital? ¿Cómo viene la mano? No, yo llegué al periodismo ambiental por dos cosas. Por ahí del año 2007 aproximadamente. A través de lo que leí, estudiaba, etc., vi que había una cobertura incompleta de temas ambientales. Había demasiado énfasis en uno o dos. Había muchos temas de los que no se hablaba y que son muy relevantes. Veía que ahí había un vacío, ¿no? Se necesitaba otro tipo de cobertura ambiental. Y eso mismo era una opción laboral también. Como eran cosas de las que nadie hablaba, que nadie abordaba, eso te daba una vía laboral. Y así empecé, ¿no? A leer, a preguntar, iba a talleres, cursos, para aprender y entender. Y eso me fue llevando a todos estos temas, ¿no? Y además desarrollar ciertas destrezas, ¿no? Para identificar temas, para hallar nuevos enfoques y descubrir nuevas cosas, ¿no? Entonces se va volviendo ya una metodología, ¿no? Es así como llego al periodismo ambiental. ¿Desde Guatemala? No, ya está en México. Ah, ya está en México. Sí, ya está en México. ¿Cómo es? Yo conocí Guatemala así 2 días, o sea, no conocí Guatemala básicamente. O sea, me bajé del avión, tuve 2 días en la ciudad y es algo totalmente ajeno a mi persona. O sea, soy un
ignorante absoluto sobre la historia, los presidentes, las personalidades, los climas, los lugares culturales, sacando Antigua. O sea, un ignorante total. No te digo vendeme Guatemala, porque no viene al caso, pero seguro querés a Guatemala y fue tu lugar, es tu lugar. Y ¿qué onda Guatemala, digamos? Es un país muy bonito. Tiene un paisaje espectacular. Es un país pequeño, entonces en un día puedes recorrer o tener diferentes climas, ¿no? Templado en el centro, frío en el occidente, porque son las montañas. Calor en el sur, porque es la playa, la costa. O calor seco en el este, porque es desértico. Y en el norte, calor tropical, porque está la selva, ¿no? Los bosques, tal. Un país pequeño aquejado por muchísimos de los mismos problemas que América Latina, ¿no? Pobreza, corrupción. Muy vulnerable a la crisis climática. Hay sequía. Y con efectos mucho más devastadores, ¿no? Porque sin agua, volvemos al agua, sin agua no hay comida. Y sin comida la gente se muere de hambre. Y no tienen opciones. Migrar, que es lo que estamos viendo. Buena parte de la migración que viene de Guatemala, Honduras, El Salvador, es parcialmente por cuestiones climáticas, porque no llueve. Y es gente que vive de la agricultura, de subsistencia, o sea, ni siquiera para vender, no es que para hacen comérsela. Frijol, maíz, verduras. Es para autoconsumo, de eso viven. O pequeños productores que no pueden sostener pagar más caro y Exacto. se les acabó ni siquiera un negocio, o sea, se les acabó un oficio. Entonces no llueve y te quedas sin cosecha. ¿Qué vas a sembrar? ¿Y qué vas a comer en consecuencia? Entonces no les queda otra que migrar. Y es parte de este drama humano que estamos viendo hoy con estas migraciones. Y que se va a agudizar en los próximos años. Por sequía va a seguir habiendo. O sea, falta de agua. O sea, a vos te tocó empezar a entender, reconocer a profundidad los problemas de tu país. Y esto hago la mención porque sería interesante, digamos, por la conciencia de todos, ¿no? De tratar de entenderlo. A mí me pasa lo mismo, ¿no? Yo estoy en México y sé de algunas cosas que han pasado en Argentina, cuestiones de pasteras, hay un montón, se hizo un quilombo bárbaro con la que está en Uruguay, pero hay pasteras en el Chaco, en otros lugares que contaminan el triple y peor. Y conozco algunas cuestiones ambientales, pero no me ha tocado, obviamente, pues no es mi rubro y no me detuve, pero estaría bueno poder detenerse cada uno un poco en su lugar y en donde está, decir, hey, ¿cuáles son las cosas que le aquejan, no? Y sí, y no por nada América Latina es una zona riesgosa para los defensores ambientales, ¿no? Especialmente México, Honduras, Colombia, con diferentes matices, pero que tienen problemáticas similares, ¿no? Guatemala tiene un problema serio en minería, de hidroeléctricas. Y bueno, ahora con la sequía, ¿qué van a hacer, no? Si no llueve, ¿qué van a hacer? Claro, el tema de la minería, ponele, de nuevo, te vuelvo un poquito atrás, el tema de que la minería, sin la minería nosotros no podríamos estar hablando, porque las cámaras, las luces, los micrófonos, el tele... Sí, y la transición energética requiere minerales. Sí, lo mismo, la energía nuclear va a requerir minería de uranio. Sí, que es terrible. Son de esos vueltas permanentes y eternas de las que no sabemos cómo salir. Porque los autos eléctricos no nos van a salvar. ¿No? Porque hay que minar para hacer las baterías. Exacto. Y se gasta el agua y se hace la minería. El litio necesita mucha agua. El problema son alternativas. Se invierte poco en transporte público. No se ha mejorado notablemente. No, menos acá. Acá es un bajón. Eso lo digo, aunque soy extranjero. El transporte público, un bajón. Ha mejorado, pero no al ritmo necesario.
tenemos que pensar seriamente en ese modelo porque primero volvemos otra vez a los límites físicos. Claro. No hay minería suficiente para producir tanto. Porque no es un material renovable, no es Wakanda. No es Wakanda. Qué bien. Y por un lado. Y por el otro, el reciclaje también es limitado. O sea, puedes, sí, de las baterías usadas sacar el cobalto y el níquel y el litio y reciclarlo. Pero eso no te va a llevar a cadenas tan grandes como las necesarias. Entonces, volvemos otra vez a revisar las bases sobre las que hemos construido estas sociedades. Ayer estaba en un cumpleaños, ¿no? Y se veía la calle y veías un montón de coches. Fíjate, son estas paradojas. Transporte público semivacío. Por la época, ¿no? Por un lado. Luego, tráfico, un montón de autos. Y autos con una persona adentro. Es el conductor, ¿no? Entonces, no podemos seguir así. Pero otra vez volvemos. ¿De qué dependen los autos? Combustible fósil. Exactamente, o sea, por eso tenemos que ir a la causa de todo este problema. ¿Por qué? Porque si atacas la causa, vas a atacar esas criaturas que se han desprendido del modelo fósil. La industria automotriz es una de ellas. Entonces, volvemos lo mismo. Vamos a dejar de hacer estas tazas que necesitan gasolina para tener estas tazas que necesitan electricidad. Es la misma taza. Claro, y que las dos necesitan agua, las dos necesitan contaminar, las dos minerales, fabricar autos de combustión interna es más contaminante que producir autos eléctricos, pero finalmente esto también genera contaminación. Sí. Son cosas que, claro, en lugar de emitir 5, emitís 2. Sí, pero en el proceso devastás un montón de cosas que claro, tenés mira que hacer el cobalto, minería a cielo abierto. En Congo, en la República Democrática del Congo, ¿no? O el cobalto en la República Democrática del Congo. Coltrán. Que acaba de salir un libro sobre eso. Todas esas tierras raras que son escasas y que son necesarias para los paneles solares, para los rotores de los aerogeneradores, para las baterías, etc. Sí, entonces, y encima... volvemos a lo mismo. No podemos pasar de un modelo fósil a otro solo con una diferente fuente de energía. Claro. Como si fueran... Una calcomanía es negra y la otra es azul. Sí, pero son la misma. Y son la misma, exacto. O sea, claro, pero el tema... es un error. ¿Sabes cuál es el tema? Y acá es dándote la razón a lo que decís, o sea, compartiendo esto de que la calcomanía es la misma, la taza es la misma. El tema es que vos tenés dos problemas que colisionan. Pasa mucho en derecho, de que vos tenés el final de mis derechos donde empiezan los tuyos y así sucesivamente, en teoría, ¿no? Pero eso es un ejercicio intelectual, digamos, donde vos lo podés llevar a esto y decir, pues hace rato cuando dijiste lo de Europa y África con el gas, yo digo, pará, a ver, Europa hace mucho tiempo conquistó grandes partes del mundo y dejó una estructura entre mala y mediocre que cada sociedad hizo lo que pudo y quedó como quedó. Ahora, vuelvo al ejemplo de la sábana corta. Si los pies son el medio ambiente y la cabeza o el cuerpo es la evolución social. Yo no sé, o sea, si vos me decís, hey, vamos a tirar un gasoducto de Francia a Angola, no sé, y ahí con eso resolvemos de que no haya más gente que quiera cruzar en balsas, muriéndose la mitad, pagando para salir, o sea, en una crisis humanitaria absoluta, que para mí es tortura, no sé cómo ponerlo, tipificarlo. Y sí, pero hay que extraer gas. Y entonces,
Me gustaría terminar ese comentario no poniéndote en el spotlight de que vos digas la solución es esta, sino de dónde nutrís vos tu decisión. O sea, quiénes son personas que lees, que escuchás, que seguís, que las vamos obviamente a poner acá en la postproducción para que haya cierto tipo de información donde nos podamos agarrar, al menos de tu lado. Después vendrá otra persona que opine distinto y dirá lo que inspira o educa a esa persona. Pero ¿cuáles son las que a vos te han formado? Hay muchísimas personas, entre colegas y especialistas de organizaciones ambientales o científicos. Es una comunidad muy grande. Y la lista sería corta, no es una lista muy extensa como para revisarla. Pero la cobertura ha mejorado, la cobertura ambiental en América Latina ha mejorado mucho. Pero hay un esfuerzo de medios, ahí puedo mencionar algunos, ¿no? Mongabay, por ejemplo, es un buen medio. Periodistas por el Planeta en Argentina, que también hace cosas interesantes. Ojo Público en Perú. Y acá en México, bueno, hay corresponsales de Mongabay. Hay páginas, algunas cosas interesantes. PopLab en Guanajuato también. Hay otros medios que han cubierto mucho minería, conflictos mineros, y medios internacionales que sigo y leo con cierta frecuencia. Por ejemplo, ya casi no leo ficción. Hace tiempo dejé de leer ficción. Busco ficción climática o ficción ambiental que tiene ya que ver con estos problemas. Y ya busco reportajes o libros sobre clima, deshielo. Yo recomiendo del que nombraste vos, de Caparrós. Yo leí el libro Hambre. Es un libraco así. Uh-huh. Que léanlo cuando no estén deprimidos. Porque él cuenta sobre la crisis de la comida. El libro empieza con una historia en Níger, que está al lado de Nigeria. O sea, que cruza un río y unos son multimillonarios porque tienen petróleo y los otros no existen. Nigeria y Níger. Y Níger, o sea, comen él cuenta que comen como no recuerdo si era como una semilla, que es lo único que hay. Hasta la comparten. Y lo cuento porque es durísimo, ¿no? Y es horrible. Pero si vamos a hacer conciencia, no podemos fingir que no sabemos las cosas. Y una mamá le daba de la boca lo que ella ya había mordido a la hija, y lo cuenta así Caparrós, que sabía que se iba a morir en un rato. Una nena chiquitita. Creo que por eso es un poco importante este tema, como para tomárselo a la ligera y solamente repetir frases vacías de eslóganes publicitarios, y hay que poner este tipo de cuestiones en la mesa, creo que al menos de esta manera, o mejor, ojalá que haya gente que lo haga mejor, porque sí se dicen muchas estupideces que son muy contraproducentes a lo difícil que es resolver este tema. A lo difícil que es resolver este tema. Entonces, yo recomiendo a Caparrós en eso. Después tengo mis problemas ideológicos con Caparrós. Como varios, sí, Sí. Varias gente que conozco, sí. Tengo mis problemas ideológicos, pero el loco, yo le reconozco que fue hasta ahí, se sentó ahí, se chupó el momento, y yo ahora no me puedo hacer el boludo. ¿Está? Entonces me parece que eso tiene que ser algo un poco para todos, ¿no? Hay que dejarse hacer un poco el boludo. Capaz que no sabes qué hacer,
Capaz que no sabes cómo resolver. Capaz que te parece una pelotudez lo que te dicen de cómo resolver. Pero no te podés hacer mal, boludo. Porque la cosa sí no anda tan bien. O sea, no sé si vos te acordás, creo que fue en la pandemia, cuando se quemó el agua acá en México. Por fuga de metano. Eso fue fuga de metano. Sí, claro. ¿Te acordás dónde fue? En el Golfo de México. 2 veces. Es por fugas de gas en tuberías subterráneas. O sea, Sí, tuberías claro. marinas. Hay plataformas marinas que extraen gas y petróleo del océano, del fondo marino. O sea, hay pozos subterráneos, de pozos marinos, quiero decir. Y hay tuberías ahí. Entonces hay fugas. Claro, se hay fugas acá. Y agarran fuego claro, el metano. Además, el metano es súper inflamable. ¿Sí? O sea, el metano difícilmente te asfixie, por ejemplo. O sea, No lo prueben, no te por vas si a la duda no asfixiar. lo prueben. Sí, pero no es como el gas butano. el carbono, por ejemplo. O el carbón. O sea, el carbono sí te puede asfixiar si estás en un lugar cerrado. El metano no, pero basta hacer esto para que una chispa y vuele todo. O sea, es súper inflamable. Bueno, ahí tenés otro tema, fíjate. Esto me parece interesante. Yo creo que uno de los problemas para poder generar conciencia está en determinar el impacto. Porque hablamos de los desastres ambientales, te quedan, pero a ver, yo vi por televisión cómo se le explotó un caño a Shell una vez. Estaba en Argentina todavía, o sea, faltaba un montón para que me venga. Y también en el Golfo de México, no sé dónde corno era, pero era acá. Y salían chorros negros, ¿me entendés? Constantes y sonantes, fla, fla. Y he visto miles de videos de manchas negras y pingüinos que van así, muriéndose, y la ballena y el otro. Y yo no quiero pensar que somos unos insensibles de mierda, pero me parece que en la comunicación debería haber una consistencia en la gravedad y en la comunicación de la gravedad de estos temas. ¿Cuál es vos cómo sentís a través de tus años de periodista? Inclusive estaría bueno si lo podés decir de reportajes o de notas tuyas sobre el impacto y cómo siguen el seguimiento de ese tipo de cuestiones. Algo que te haya quedado, dar un ejemplo, ¿no? O sea, decir, yo fui, investigué esto, era un bajón y hoy pasa tal cosa. Sí, yo creo que la conciencia es importante y retomamos la imagen de abrir el caño y que caiga agua. Y entonces yo le diría a la gente que nos sigue, que nos ve, cada vez que compren una cerveza, una manzana, un jitomate, un plátano, pregúntense como sencilla curiosidad, no tanto como un ejercicio intelectual, sino una pregunta de curiosidad. ¿De dónde viene? ¿Cómo llegó al mercado, al supermercado? ¿Quién lo produjo? ¿Quién lo trajo? Porque esa pequeña pregunta te lleva a una toma de conciencia sobre una serie de etapas de todo este proceso. Y aplica para casi todo. El agua, la cerveza, la comida, la gasolina. Hay una, no sé si llamarle obsesión o una fijación por gasolina barata. Pero cuando algo es barato, es porque detrás de eso hay una factura alta que otros están pagando y no lo vemos. Y eso es lo que yo he visto en campo. Porque el petróleo no se extrae en Ciudad de México. O sea, que hubo una refinería en el norte de la ciudad hace muchos años y la cerraron. Y en teoría la descontaminaron y la volvieron un parque. Pero acá en Ciudad de México no se extrae petróleo. El petróleo viene de Veracruz, de Tabasco, de Tamaulipas, de Oaxaca, o importado de Estados Unidos o del Caribe, o de Rusia. Pero entonces, ¿quién paga la factura de que tengamos gasolina barata en esta ciudad? La gente que vive
en comunidades de Veracruz, de Oaxaca, de Tabasco, de Tamaulipas. Y son ellos los que pagan la factura de todo esto. ¿Por qué? Porque hay derrames Claro. que les contaminan la vida. Les contaminan el suelo, el agua, el aire y su propia salud, porque están aspirando todas estas sustancias. El petróleo y los combustibles tienen un montón de sustancias nocivas. Benceno, tolueno, azufre, Y seguí contando. índice alfabético. Y la gente está tragándose eso. Y son ellos los que están poniendo el cuerpo para que los citadinos tengamos gasolina barata, subsidiada con nuestros impuestos, que es otro asunto. Es quemar plata. Ujú. O sea, da lo mismo que salgas allá afuera y queme la plata. Eso es tener gasolina barata. Que sí, el combustible puede ser importante para taxistas, por ejemplo. Hay gente que transporta comida, etc. Pero tenemos que revisar esos esquemas. La señora de la camioneta no necesita subsidio, por ejemplo. Y quienes lo están pagando, o sea, no solo son los impuestos, sino todas estas comunidades que he visto de las que hablo, ¿no? Sí, no, en Gente Argentina que con la vive- luz pasa lo mismo. Sí. Buenos Aires era, yo me acuerdo de mi época de estudiante, Buenos Aires era como México, era pagar menos de 2 ceros en luz. ¿Me entendés? O sea, 100, 150, nada. Y Rosario, Paraná, lugares que son pobres de verdad, porque de última Rosario es una ciudad mediana, donde tenés mucha influencia de agricultores y ganaderos que van y tienen algo de guita. Paraná es una ciudad capital, entonces bueno, pero inclusive en Paraná, o sea, hay gente que no podía pagar la luz ni al precio de Buenos Aires y tenía que pagar al precio de Paraná y en la boleta. Vos fíjate cómo es igual en todos lados, igual que acá en la CFE. Apoyo estatal. Subsidio. ¿Qué hijo de puta? Al pan, al vino. Sí, o sea, es una compra de voluntad. O al menos el intento de. O sea, es malversación de fondo, es todo lo que está mal, es lo que genera la bronca y lo que genera para mí el cinismo de decir, si total está todo para la mierda, más vale me compro, no una camioneta, 2 camionetas me voy a comprar. Y ¿sabés qué? Vayan a buscarme lejos, vamos a decir. Sí, los subsidios son parte del problema, ¿no? Porque estás incentivando actividades destructivas, ¿no? Nombraste la ficción ambiental. Yo soy más de la ficción distópico, político, económica, 1984 o Ray Bradbury, lo que sea, o así. Bueno, Bradbury tiene componentes ambientales. También. Bueno, el que le diga bomberos a los que queman libros me parece algo fantástico, ¿no? No sé cómo se le ocurrió, pero ¿cómo no tengo una utopía, pero ¿cómo ves vos si tenés que graficar vamos a decirle, tu utopía, tu ciudad utópica, de cómo funciona, si tenés algunas características concretas, aunque no existan, ¿no? Pero características concretas a donde podríamos decir, hey, apuntemos para ese lado, que si tenemos tal cosa, que si reorganizamos urbanamente la ciudad, no importa si hay que después ver cómo sacamos 5 millones de personas de la Ciudad de México, digamos, y los ponemos en un lugar que valga la pena, o me ponen a mí, no tengo problema, pero iba a ser un chiste de humor negro, pero no, mejor no. Sí, no, mejor me lo guardo. ¿Cómo lo graficas? También para ir a un lado un poco más lindo de toda esta calamidad. No soy amigo de las utopías, porque las utopías han dado pie a un montón de desastres, ¿no? Total. Los pogroms de la Unión Soviética, el Mar Rojo en Asia, en Camboya.
Diría mejor modelos sostenibles y Ok. una aspiración, un sueño. La casa sostenible. ¿Qué es una casa sostenible? Tienes paneles solares con baterías para almacenar la energía que generas. Estás desconectado de la red eléctrica. No necesitas a la red eléctrica. Esencialmente, ¿no? Por ahí puedes dar energía o recibir, Sí. pero esencialmente no necesitas de la red eléctrica. Un sistema de captación de agua de lluvia con filtros y tal. Y reciclas el agua. Un calentador solar para el baño. Un biodigestor. ¿Qué es un biodigestor? El biodigestor es una tecnología mediante la cual hay hechas popó y o comida orgánica, o sea, alimento, para que se descomponga. Y eso te da gas, o sea, biogás, Ujú. que puedes aprovechar en tu casa. Entonces ya dejas de consumir gas fósil. Y además te da composta. Te puede dar biocombustible eso, pero esencialmente Esas dos. te da biogás y composta. Y luego un pequeño huerto donde puedas sembrar vegetales, hierbas, tener gallinas. Y una... Siempre me cuesta traducir Hasta eso. la vecina sacó los Heat perros. pump. Una heat pump. Que son unos aparatos que te transfieren calor. O sea, aprovechan el calor de la casa. Ok. Generan calor y absorben el calor. Entonces, si hay frío, te dan acondicionamiento térmico. Te dan calor, no necesitas calefacción. Es una calefacción natural. Y si hay calor, te dan acondicionamiento frío. Qué loco. Entonces instalas eso y no necesitas más nada. Eso sería una casa sostenible. Entonces, no dependes de la red eléctrica, combustibles fósiles, etc. No dependes de la red, no dependes tanto de la red hídrica. Fíjate, el almacenamiento de lluvia te da para al menos 6 meses. Bueno, Un buen aguacero, claro. fíjate. Es un aguacerazo, te da líquido para 6 meses. Imagínate. Es un montón. Entonces, no dependes de red eléctrica, dependes poco de la red hídrica, utilizas tus desechos, prácticamente todo. Entonces cosechas tu propia comida y el resto pues sí lo vas a comprar. Claro, Un una poco reducción porcentaje. interesante. Exacto. ¿Y tenés conocimiento de la casa Tesla? De la que está empezando a promocionar Elon Musk. No. A ver, Yamil, si podés. Claro. Fíjate si encontrás rápido ponele casa Tesla. Te tiene que aparecer, creo que van a valer como $10.000. Creo que son un poco lo que vos estás diciendo, como un cubículo. O sea, son $10.000, o sea, no es mucho. Ujú. Es poco. O sea, es propiedad, es tu propiedad. Y justamente son ensamblables. Ajá. Inclusive si vos tenés más familias, estas son. Si vos tenés más familias, por ejemplo, podés empezar a ensamblar arriba y atrás y qué sé yo, de a 10 lucas verdes, digamos, me parece que no es mucho. Y en teoría creo que trabaja un poco, vamos a poner algo de eso por si estoy diciendo alguna pavada, creo que trabaja un poco así y creo que la van a sacar en 6 meses, según dijo este. Creo. Puedo estar diciendo una pavada. A ver, voy a investigar. Pero se ve que, por eso lo que hay gente que puede ser que esté haciendo cosas que capaz que hace 10, 15 años a vos te parecían inalcanzables, ¿no? Sí.
En el sudeste asiático han hecho maravillas con el aprovechamiento del espacio, porque no hay tierra. Claro. O sea, no hay donde construir. No es como México, ¿no? Donde de la nada construyes colonias y volvemos a lo mismo. ¿Qué implica llevar agua donde no la hay? Pero en Hong Kong, en Singapur, etcétera, han hecho cosas fabulosas con el espacio, ¿no? O sea, es minimalismo. Sí. Aprovechan el espacio de una forma Tiene un tremenda. plazo de entrega de 10 meses a 13 meses. ¿Y cuánto cuesta? Alrededor de... Sí, 10,000 $. Sí, algo así he leído. Después vamos a poner acá, no para hacerle propaganda a Elon Musk, aunque Ajá, igual no te gusta Elon Musk. No, No, para yo lo nada. banco, pobre. Alguien tiene que hacer estas cosas, si no, no va a existir esa casa, ¿me entendés? Es la casa que vos querés y alguien la tiene que hacer y comerse las puteadas que vos seguro le querés tirar. ¿Por qué no te cabe el chango? Sí, justo. No contesté. Tesla, una de las empresas del magnate sudafricano, se ha metido en el sector inmobiliario con esta vivienda tan particular. A ver, baja. Baja. Ay, ¿qué tiene la casa? Decidió poner a la venta su antigua casa. Tiquitín. A ver, subí. Pero, ahí está. Un poquito más. Aquí. Ahí está. Ahí. El compromiso de Tesla con la sustentabilidad y la garantía del futuro próspero para la humanidad no puede ser más firme, dado ejemplo que da su cara más visible. Solamente ha conservado una mansión en California. Bueno, pero él habla de él. Esto medio que... A ver, seguí bajando. A ver, déjenme ver si encuentro otra cosa. Déjenme buscar otra vez. Dale. Sí. ¿Qué? Sí, mira, por ejemplo, la Ciudad de México ha desaprovechado oportunidades tremendas. Por ejemplo, pudieron regular que todos los edificios nuevos tuvieran paneles solares. Ya con este boom inmobiliario que ha habido, muy discutible. Pero pudieron promover eso y no quisieron hacerlo. Pero pudieron poner de requerimiento: construye un edificio, ponle paneles solares. Claro, como le tenés que poner un estacionamiento, o sea, si querés gastar esa guita, ponle Pero ¿por qué paneles no solares. quisieron hacerlo? Para no afectar a CFE. El tema son, en ese sentido, mirá, yo te acepto las dos ideas. Te acepto preferiblemente te acepto la libertad de querer elegir poner paneles solares. ¿Tá? Eso para mí sería lo mejor, lo óptimo, libertad individual y querer hacer bien y ser virtuoso con el prójimo. Ahora, el problema justamente es que decimos no se lo exigieron, pero ¿quién no se lo exigió? El tipo que le iba a exigir los paneles solares No, las y autoridades. le iba a claro. poner un impuesto encima y no se iba a construir lo que se construyó y no iba a haber el desarrollo que hubo y tampoco iba a haber paneles solares. No, es un desastre. Es una cosa... Mira, hay hace algunos años una organización hizo un planteamiento muy interesante A ver. y sustentado, ¿no? No era una idea loca, Excel, no. O sea, tenemos este subsidio eléctrico. Trasladémoslo a que la gente instale paneles solares en su casa. Eso lo he escuchado en algunos países que no pagas O sea, tal no cosas lo y- estás quitando Claro. porque es un tema sensible. Porque de repente de pagar 100 vas a concurrir en Argentina por una serie de distorsiones y malos manejos. De pagar 100, al mes siguiente tienes que pagar 600. Claro. Entonces hay formas de reconvertir eso. Y entonces una forma es, ok, tienes una casa y tú pagas esto de luz y tienes el subsidio. Entonces tú tienes la opción de que agarras ese subsidio y lo usas para poner paneles solares. No te cuesta un peso. Ujú. O sea, no es que vas a tener que poner tu bolsa, no. O sea, usted recibe 50 de subsidio y esos 50 van para que una empresa o el Sí, gobierno lo he escuchado esto. ponga paneles solares. ¿Te das cuenta? No lo estás eliminando. La Y gente no lo algo tiene que que- pagar. Y tengo una peor. Lo estás invirtiendo y te ahorras el subsidio, que es un barril sin fondo, y es Ujú. quemar plata. Y estás fomentando la transición energética. Ujú.
Porque ahí dejas de consumir electricidad que viene de fósiles y estás promoviendo una industria renovable. Pero no quieren hacer eso. Y no, es y más peor. rentable seguir quemando plata, porque la gente te lo tiene que agradecer. Claro. Y Yo tengo electricidad barata por el gobierno. Y sí, yo le mando un saludo a la señora Victoria, que una vez me dijo, no sé qué hacer, porque la tipa, en buena onda, puso paneles solares en su casa, ella es del interior, Ujú. puso paneles solares en su casa, es decir, gasta menos luz que el resto. Entonces, está colaborando, ¿no? Sería como la ecuación. Le cayeron a pedirle un impuesto extra en una zona, no quiero decir para no decir de dónde es, pero en una zona de acá de México le pidieron un impuesto extra, como si fuese un lujo, ¿me entendés? Aparte de pagar el impuesto a las ganancias o el impuesto a lo que sea por tener un auto, ponerle caro, tenés que pagar por hacerle bien al medio ambiente. O sea, es una lucha entre malos, ¿me entendés? Y nosotros yo siento mucho eso, de que estamos en el medio y que inclusive probablemente si profundizamos en las causas, qué sé yo, estemos en desacuerdo en cosas, pero vos fijate, nosotros hace 2 horas estamos hablando, 2 horas, ¿no, Yamil? Hora y media, hora 40. Hora 40. Hace casi 2 horas estamos hablando sin una discusión y dentro de nuestras capacidades limitadas, vamos a decirlo también, proyectando cosas positivas, ¿no? Y sin embargo, hay alguien con la lapicera, con la pluma ahí, que dice, no, cagate. Y terminamos señalándonos con el dedo nosotros, y a mí me da una bronca. Eso me da sarna, ¿me entendés? Me pica. Son las petroleras. Hay que quitarles poder político a las petroleras. Esa es la solución. O sea, no es una solución económica, no es una solución tecnológica, porque opciones hay. Los paneles solares de tu amiga, por ejemplo. Hay que quitarles poder político a las petroleras. ¿Por qué? Porque eso les quita influencia. Les quita margen con sus clientes políticos. Porque los presidentes, los diputados, los senadores son sus clientes, no al revés. O sea, toman decisiones para proteger los intereses de las petroleras, para favorecer sus intereses, etc. Pero quienes cortan el jamón son las petroleras. Pero ¿quién tiene la pluma? Las petroleras. No, pero a ver, el político. Bueno. Yo esto lo comparo con un coterráneo tuyo, con Alvarito Morales. Que estás recontra invitado, Alvarito, a venir a hablar conmigo, a picantearla si querés. Pero yo te lo comparo mucho con eso, porque el loco, para mí, es un tipo inteligente, que se hace el boludo y que agarra y picantea y picantea y picantea para a ver cómo hago para conseguir que la gente me putee, que total a mí no me importa, y genero, en el medio dejo un tendedero de insultos digitales que no importan. ¿Por qué? Porque hay alguien en un canal de televisión que tiene la lapicera y que le dice, toma el cheque, me diste todo este tendedero de vistas, ¿no? Yo creo que esto es parecido. Por eso lo comparo con algo más. No, si está Obviamente este tipo no está contaminando el mundo. O sea, simplemente hace humor y te puede gustar o no. No es un periodista clásico deportivo, o sea, como vos con el medio ambiente, ¿me entendés? O sea, es otra cosa. Acá es lo mismo. O sea, vos tenés la petrolera que sí, es la que firma el cheque, pero el político es el que puede decir que no. Fíjate lo que pasó en Argentina. La pastera de Gualeguaychú, que no se hizo, que se hizo en Uruguay, tuvo esa construcción. Vos me dirás si es buena, si es mala, si tienen razón, si no tienen razón los uruguayos, los argentinos, no lo sé. Yo lo que te iba a decir es que fueron a Argentina los finlandeses de la pastera y le dijeron al gobernador, che, brother, ¿cuánto? Que acá quiero poner una pastera, vamos a invertir, esto, lo otro. No hubo una sola pregunta de medio ambiente. Le dijeron, acá tenés que poner tanto. ¿Y qué hicieron los tipos? Se fueron a donde no tenían que poner, o poner poco, que era en Uruguay. ¿Y qué pasó después? Todo rasgándose las vestiduras de la contaminación y bla, bla. Yo disiento en el sentido de que el político es el responsable porque al que le diste el voto. El otro tiene derecho a ser un hijo de puta, a lo sumo un criminal. La petrolera me refiero, la farmacéutica, el que sea.
Habrá criminales adentro, serán sistemáticamente criminales, serán históricamente criminales, que es una cosa distinta, pero el que tiene la decisión y el que tiene que poner huevo es el político, porque es nuestro representante, es nuestro empleado, te diría. Y sin embargo, vos me decías al revés y me saca un poco de onda y me gustaría que lo explique un poco ¿Recuerdas más. el ejemplo de los verdes en Europa? Sí. Allí está un modelo de evolución política. De cómo de ser una minoría Y se le verlos sacó, ahí se pleitistas. sacó poder. Claro. Porque son políticos que no van a aceptar publicidad de las petroleras o que les financien campañas Bueno. o que les manden lobistas o etcétera. Entonces y voy a contar otra historia. La mayoría de encuestas de percepción de crisis climática muestra que hay una elevada conciencia del problema en México. Arriba 80%. Varias, ¿no? Pero no lo ves reflejado en lo concreto, ¿no? Claro, la acción. Exacto. Y volvemos a la cuestión política, ¿no? No es que salga un político ambientalista y solo él. Debe tener una masa crítica. Entonces yo me pregunto, ok, ajá, sí, la sociedad mexicana es muy consciente de la emergencia climática, pero ¿dónde está su reflejo en los temas concretos? En el consumo, en la movilización, en la elección de mejores políticos. Algo no checa. Claro. O sea, ahí hay un eslabón perdido. Porque esas encuestas no tienen un reflejo material en la conducta de la gente. O sea, si eso es cierto, deberíamos estar eligiendo mejores políticos, políticos comprometidos con causas ambientales, otros patrones de consumo, o presión sobre empresas para que dejen de contaminar. Pero eso no se ve reflejado. Es como una entelequia que anda, una abstracción que anda ahí volando, así la gente es bien consciente. Sí, cerré la canilla. Claro, exacto. Ya no pido popotes. Está bien. Perdón. Acción en el terreno, acción concreta que te lleve a cambios sistémicos. No lo estamos viendo, ni en México ni en ninguna otra parte. Con esto de la ola rosa y los gobiernos progresistas, entonces han sido unos contaminadores brutales. Entonces. No, total. No, Cambios totalmente de estructurales. acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y por eso creo que durante toda esta conversación dijimos varias paradojas sobre, por ejemplo, ocupa tanto tiempo la crisis ambiental en la televisión, en los medios tradicionales, pero hasta que pasa de moda y después y ahora vamos con las Kardashians. ¿Entendés? O sea, es ridículo. No veas para arriba, ¿no? No, y mira, aquí hay un asunto muy, muy importante. Sí, hay urgencias, ¿no? La inflación, todo está caro, la inseguridad. Entonces, ¿cómo la gente se va a preocupar por cosas ambientales? Ojo, le afecta su vida. ¿Por qué? Pues a enfermar más. Ujú. En un sistema tenés menos poder adquisitivo Claro. para recurrir a la salud No hay privada agua y porque la compras pública agua está excluida. embotellada. Y sí. Entonces, como que falta conciencia. El asunto acá es ponerse a pensar. Como el ejemplo del grifo, ¿no? O que tiene que gastar agua embotellada. ¿Y qué implica eso? ¿A quién está favoreciendo? ¿Quiénes venden agua embotellada? ¿De dónde sale? ¿De dónde sale otra? ¿A quién le quitan el agua? O sea, ¿quién tiene las concesiones para hacer agua embotellada? ¿Y O sea, cuánto porcentaje pierden esos? claro, entonces es una cadena, una cosa te lleva a la otra y te lleva a la otra. Les afecta. Que no se han dado cuenta es otra cosa. Que hay sectores que no quieren que se den cuenta es otra cosa. Gasolina barata. Barata, Para irte de vacaciones. por ejemplo. ¿Qué efecto tiene el tráfico en la salud de la gente? Salud mental y salud física. Sus riñones. La circulación. Por ejemplo. Ujú.
Entonces, lo barato sale caro, dicen en mi tierra. Y es un ejemplo palpable. ¿Qué implica estar respirando gasolina, por ejemplo? Estar respirando benceno, tolueno. Sus bronquios se van a joder. Y no lo digo yo, revísenlo en cualquier estudio de salud que haya. Hay literatura suficiente. Estufas de gas. Aquí no está estudiado. Yo conozco en México un estudio que hable del efecto de las estufas de gas en las casas. En Estados Unidos lo han hecho. ¿Y cuál es la consecuencia? Asma, problemas bronquiales, respiratorios. Pero la industria gasífera hace campañas de promoción de estufas de gas. Meta gas en su casa. Cambia la estufa. Entonces, hay efectos, pero la gente tiene que empezar a preguntarse, empezar a cuestionarse, desarrollar conciencia, pensar un poquito. Y no son ejercicios, no es pensar en mecánica cuántica, son cosas muy sencillas. ¿De dónde viene esta taza? ¿Con qué la hicieron? ¿Quién la hizo? No, aparte, lo más probable es que esa taza venga de China. Uh-huh. Y habría que ver en las condiciones que las personas hicieron esa taza. Por ejemplo. Habría que ver las condiciones ambientales, porque en las que dejaron el lugar cuando terminaron de hacer la taza, porque las regulaciones son ínfimas y están totalmente gobernadas por un solo partido, entonces es mucho más fácil tirar toda la mierda y hacer todo mal. Y traerlo para acá. Y sí, a un precio irrisorio, comparado con lo que era una taza hace 15, 20, 30 años. Uh-huh. Por ejemplo. Entonces son pequeños ejercicios que la gente puede hacer para darse cuenta de un montón de cosas, ¿no? De una. Yo te quiero agradecer mucho que hayas venido, que nos des esta visión tuya de basada y argumentada, o sea, no es una visión abstracta y que se te ocurrió ayer, sino argumentada en años de trabajo y de una real intención de que las cosas mejoren, porque de nuevo, podés tener razón o no, pero si tenés buena intención podés dialogar y buscar una razón, inclusive mejor que la que uno cree que tiene. Entonces, yo te agradezco mucho que nos hayas dado tu tiempo para hablar de esto que es muy importante y que hay que seguir hablándolo. El tema es que son tantos los temas que tendríamos que sacar un podcast por día, es imposible. Pero creo que el mensaje más importante de acá es no hacerse el pelotudo, no sacarle el culo a la jeringa y decir, a ver. Pero ojo, también lo voy a decir recordando de que nosotros, las personas de a pie, los que no somos una petrolera, una agroquímica, los que no somos Monsanto, los que no somos la Coca-Cola, los que no somos BP, los que no somos etcétera, 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 no nos tenemos que poner más ansiosos de lo que ya estamos. Porque vivimos en una realidad complicada donde todos los días pasa algo y de un día para el otro te encerraron 2 años en tu casa. Entonces, sin perder sin caer en esa ansiedad, me parece muy importante el mensaje de, hey, revisemos, para confirmar o no, para mejorar, para cambiar, para mantener lo bueno. Me parece que es eso. Primero, conciencia. Segundo, Francia. Tercero, que mejore el mundo. No, gracias, Hernán, por la invitación. Ha sido una plática divertida. Yo no tengo respuestas. Sigo teniendo más preguntas que respuestas. Y ese es el viaje, ese es el camino. Preguntarse y seguir buscando. Y tampoco tengo respuestas porque soy periodista. No soy inventor, no soy ingeniero, hago periodismo. Y periodismo es acercarse a la versión más cercana, siendo redundantes, a la verdad. Se trata de aproximarse a la verdad.
Qué loco. Guste o no guste, irrite o no, es lo que es. Hacemos periodismo, ni más ni menos. Gracias, Hernán. A vos, loco. ¿Vamos a tomar una cerveza? Claro, agua. Con agua. Yo voy a Mientras me voy a haya. poner- me voy a poner la, Mientras haya. el lúpulo, todo acá, y voy a ir con la saliva. Voy a hacer la fermentación. Que se vaya a fermentar.